Pruebas exitosas. Los laboratorios Pfizer y BioNTech informaron el miércoles que su vacuna contra el coronavirus demostró una eficacia del 100% en jóvenes de entre 12 y 15 años. 2.260 adolescentes en Estados Unidos participaron en los ensayos de fase 3, que según ambas empresas mostraron una sólida respuesta de los anticuerpos. Los laboratorios dijeron que tenían previsto presentar los datos a los organismos reguladores de todo el mundo, con la esperanza de empezar a vacunar a este grupo de edad antes del inicio del próximo curso escolar en el hemisferio norte. La vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech, basada en la tecnología del ARN mensajero, fue la primera aprobada en los países occidentales a finales del año pasado. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han aprobado su uso para personas mayores de 16 años. Desde entonces se ha utilizado en millones de adultos en más de 65 países. De forma verbal, con piedras, palos. El ejército mexicano reconoció el martes el error de un militar que mató a un hombre guatemalteco en un punto fronterizo. El ministro de Defensa de México, general Luis Crescencio Sandoval, explicó que 3 civiles guatemaltecos viajaban en un vehículo y al observar el punto de revisión militar fronterizo dieron marcha atrás, provocando la reacción de los uniformados que dispararon. Ahí hay una reacción errónea por parte del personal militar porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera. Sandoval dijo que personal del ejército atendió a la víctima Elvin Mazariegos, pero finalmente perdió la vida. Tras el incidente, pobladores retuvieron a 15 militares mexicanos en La Esperanza, en el municipio guatemalteco de Tacaná. Luego de negociaciones con autoridades de ambos países, los uniformados fueron liberados entre la noche del lunes y la madrugada del martes, junto con vehículos y armas. Agreden al personal de forma verbal, con piedras, palos. Retienen a 15 elementos, 3 vehículos oficiales y 17 armas de cargo. Obviamente exigían justicia. Guatemala exigió a México esclarecer los crímenes cometidos contra sus connacionales. En enero pasado, 16 guatemaltecos fueron masacrados en el estado mexicano de Tamaulipas, un caso por el que hay una docena de policías mexicanos detenidos. México y Guatemala realizan un operativo conjunto en la frontera con militares y policías para frenar las caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. China refuerza su poder sobre Hong Kong. El régimen comunista promulgó el martes una reforma radical del sistema electoral que dejará prácticamente sin voz a la oposición del territorio semiautónomo. Uno de los cambios más radicales es la creación de un comité que evaluará el nivel de patriotismo de cualquier persona que se presente a un escaño en la antigua colonia británica, donde las próximas elecciones parlamentarias están previstas este año. With that sort of chaotic and dangerous situation, Ante una situación caótica y peligrosa, el gobierno central no tuvo otra opción que promulgar primero la Ley de Seguridad Nacional y luego ahora mejorar el sistema electoral. Pero el propósito último del sufragio universal sigue ahí, no ha sido cambiado. it's still there. It has not been changed. Con la nueva ley, el número de diputados pasará de más de 70 a 90, pero solo 20 de esos escaños serán elegidos directamente frente a los 35 que se atribuían de esta manera en el sistema hasta ahora en vigor. 40 parlamentarios serán nombrados por un comité de personalidades pro-Pekín, y los 30 restantes serán elegidos por grupos socioprofesionales según un complejo procedimiento ya existente y que ha designado siempre a personas favorables al poder central. El año pasado ya entró en vigor una drástica ley sobre la seguridad nacional, que llevó a la detención de los principales líderes del movimiento prodemocrático.
Oye, para cagar de la risa él. Sí, pues, yo no sé cómo el chancho culiano se muere un ataque al corazón antes de que le llegue el tiempo. Dueño de una risa a lo menos extraña, suelto de lengua, de camisa naranja, es uno de los únicos registros que existen con vida de un hombre que llenó páginas producto de su actuar, de su personalidad. En la pantalla un asesino, Italo Noli, de 68 años. El pasado martes se cumplieron 10 años desde que un país entero tuvo la desgracia de conocerlo. El 23 de marzo, a eso de las 11:30 de la mañana, un grupo de 4 detectives osó pedirle un carnet de identidad a quien hace minutos había vendido más de 2.000 kilos de cable de cobre robado. Cuando estaban revisando el documento, este sujeto los atacó. 2 de los detectives sobrevivieron, pero los otros 2 lamentablemente fallecieron. Recibieron más de 40 disparos, los acribilló. Sangrienta balacera en San Bernardo, 2 detectives asesinados en tiroteo con delincuentes. Muy buenas tardes, estamos partiendo Tele 13 tarde, por cierto, con la noticia del minuto. Montserrat, el baleo en que han muerto 2 efectivos de la Policía de Investigaciones. La mayoría de los canales rompieron transmisiones extra. Es que en democracia nunca se había visto algo por el estilo. No se le toma el peso. Hasta ese día ninguna detective había muerto en el ejercicio de sus funciones. La inspectora Karen Gallardo se transformó así en la primera mártir de la institución. El subcomisario Marcelo Morales en el 51. Me tira su teléfono celular y me pide que llame al nivel 134, que sabemos que es de investigaciones. Se nos fue en 2 ocasiones. En 2 ocasiones se nos fue y tuvimos que hacerle reanimación. La noticia avanzó rápido, aparecían las primeras imágenes, cámaras de seguridad que demuestra cómo algunos salieron a ver qué era lo que pasaba. En el celular de otro de los testigos, los momentos posteriores a los balazos. Video que demuestra a Italo Noli con su arma en su mano, conversando con sus cómplices a un lado de la camioneta roja del asesino. Uno de los funcionarios heridos, todavía vivo, se retiró, mas no escapó, solo ganó tiempo, fue a prepararse para el enfrentamiento final. Conversamos con un abogado que lo conoció, el primero en procesarlo por posesión de armamento y material de guerra. Varios cafés compartieron después de eso. Le preguntamos al primer fiscal en llegar hasta Avenida La Divisa en San Bernardo su impresión. Dice que todavía no ha visto algo similar. Yo me sorprendo porque le digo, Donito, le digo, ¿cuándo salió usted? Le digo. Y ahí me cuenta que había salido Libertad, que había retomado todas sus actividades. Y le pregunto, bueno, y siempre es lo mismo, y me recuerdo ahora con el tiempo una serie de episodios, me recuerda que sí, le digo, bueno, ¿esto lo dio las armas? No, me dice, eso nunca. Me aseguró, me dijo, le perdí totalmente el mío, me dijo, pero si hay algo que le puedo asegurar, Donaldo, me dijo, dígame, no, me dijo, yo a la cárcel no vuelvo. Primero muerto, pero a la cárcel no vuelvo. Eso fue textual. El personal que sobrevivió a este hecho dio cuenta que este sujeto, de manera absolutamente improvista, fuera de toda lógica, se arroja desde la camioneta hacia el suelo y procedió a alzar 2 armas de fuego, una en cada una de sus manos, y procedió a dispararle de inmediato a los personal de la Policía de Investigación. Italo Noli no andaba solo, nos adelantamos en la historia, nos saltamos parte importante, que hay que explicar quiénes eran esas personas. Arriba de la camioneta roja lo acompañaba su pareja Mercedes Vallade. En el camión iban padre e hijo Roberto y Ulises Campos. Además de cómplices, se transformaron en testigos presenciales, declararon, incluso participaron de una reconstitución de escena, culparon a quien ese día apretó los gatillos de sus armas, pero ellos tampoco hicieron algo para impedírselo. Y los vamos a subir al camión y cuando abrimos las puertas para subirnos, sentimos los disparos. Me doy vuelta y veo un detective en el suelo y que le dispara
a la policía. Allá en el 2011 y desde la cárcel, los tres conversaron con Tele 13. ¿Cómo no va a ser prudente escuchar de su boca lo que sucedió ese día? Me asusté, porque bajaron dos hombres y uno se fue para cada lado. Yo en ese momento no pensé que eran de la PDI, pensé otra cosa. Me dice que él no se va a entregar vivo, que si seguían, como digo la palabra, como es, si seguían moviendo iba a tener que disparar. Esta gente tenía conocimiento de las transacciones y de los negocios que él hacía en los distintos puntos de Santiago y a dónde acopiaba el material y cómo lo blanqueaba para venderlo posteriormente. Por lo menos logramos establecer durante el año 2010 y el 2011, la organización de Noli pudo obtener en transacciones de compra y venta a lo menos 8.000 millones de pesos. El asesino de dos detectives y responsable de haber herido a otro par volvió a su casa.